empezó el proyecto de Emprender.com, que era un proyecto que desarrollamos unas cuantas cooperativas sobre el fomento, la sensibilización, asesoramiento y formación a cooperativas, pues empecé a aprender un montón de herramientas que servirían para modelizar la idea de negocio, como era el Canvas, esta herramienta que luego descubrimos más adelante, que venía del sistema educativo francés, como el Pre-Canvas, y luego incluso desarrollamos un pequeño plan de empresa con preguntas sencillas, y la verdad que todas esas herramientas me parecen súper potentes y valen mucho. Y claro, cuando yo empezaba a dar las formaciones o hacía las asesorías, le preguntaba a la gente que me contase cuáles eran sus ideas de negocio. Y la primera experiencia que tenía es que la gente me contestaba: agricultura ecológica, desarrollo comunitario, desarrollo local, intervención socioeducativa. Eran como unos marcos tan generales que cuando tenías que afrontar la idea de negocio, por ejemplo con el Canvas, que el Canvas pues sabéis que es un gráfico que tienes que poner alianzas estratégicas, canales de comunicación, en fin, una serie de cosas que te ayudan un poco a generar tu idea, pues claro, es imposible. Con agricultura ecológica dices alianzas clave, un infierno. O dices canales de comunicación, un infierno. Entonces yo empezaba a hacer como el guiño de preguntarle a la gente que si un bar les parecía una idea de negocio. Y la gente en general al principio me contestaba: pues un bar sí, me decían que sí. Y yo, claro, yo esto lo ponía en duda porque claro, con un bar sabes muy poco qué idea de negocio tienes. Y empezaba a decirles: bueno, vamos a imaginarlos, un bar en Griñón. Y la gente decía: bueno, claro, eso ya sabemos hasta dónde está el bar. Y empecé a trabajar con esta idea de describir la idea de negocio, que es lo que realmente me ha interesado mucho estos años. Cuando decíamos un bar en Griñón, ya sabíamos un poco más. Cuando decíamos un bar en Griñón de comercio justo y de producto ecológico, joder, decíamos mucho más. Y cuando ya decíamos el único bar de Griñón, de comercio justo y de producto ecológico, empecé a entender que realmente la mejor manera para poder empezar a describir tu idea de negocio era hacer una descripción real de la idea. Y entonces les empezaba a preguntar, porque cuando yo era pequeño, qué, cuándo, cómo y por qué. Y cuando les preguntaba agricultura ecológica, les decía: ¿pero dónde? Decía: agricultura ecológica, pues en mi municipio, en Móstoles. Vale, guay. Ya hemos avanzado. Y le seguía y le decía: ¿pero cómo? No, pues lo vamos a hacer un grupo de personas que nos interesa la agricultura ecológica y sobre todo la distribución. Bueno, perfecto. Se van empezando un poco a encajar las fichas y realmente se va empezando a convertir en una idea de negocio. Cuando empezaba a hablar de intervención socioeducativa decía: ¿pero qué? ¿Qué intervención socioeducativa? Dice: bueno, pues vamos a hacer intervención socioeducativa, pues igual, por lo menos en mi municipio. ¿Pero a través de qué? Y me decían: pues a través de un huerto. ¿Y el huerto cómo? Pues hacemos intervención socioeducativa con un huerto escolar que nos sirve como herramienta educativa. Y esto es un poco lo que he aprendido estos años, que la propia descripción de la idea de negocio nos ayuda un montón a poder empezar así a utilizar esas herramientas que realmente modelizan la idea de negocio. Y a partir de una buena descripción, que es casi una verbalización de la idea de negocio, sí que empezaba a funcionar estas herramientas que todo el mundo está utilizando y que inventarán muchas más, como el Canvas o el plan de empresa o cualquiera de otras, que empiezan a funcionar porque si yo ya te pregunto qué alianzas claves tienes en el único bar de Griñón de producto ecológico y de comercio justo, pues dirás: los agricultores de Griñón. Y parece que no, pero has avanzado. Si yo pongo en cualquier navegador bares de comercio justo en Griñón, sabré si tengo competencia o no. Total, que esta era la primera parte que quería contaros que he aprendido de un poco de esta experiencia mía sobre describir la idea de negocio. Creo que es fundamental poder expresar la idea de negocio y una de las cosas claves preguntarse, como cuando éramos pequeños, qué, cuándo, cómo y por qué. La segunda parte, que es algo que me he empezado a dar cuenta no hace mucho, como hace un año, y eso es justo lo que he vivido yo estas semanas, es que cuando la gente describía la idea de negocio, decía: bueno, pues perfecto, pues venga, ponte a hacer esto, hay que hacer el plan de empresa o el Canvas o lo que fuese. ¿Qué ocurría? Que yo lo que he vivido es que, y eso es una mínima experiencia, la gente que constituía proyectos emprendedores o proyectos de autoempleo dentro del ámbito de la economía social y solidaria, era la gente que empezaba a hacer algo, que empezaba a escribir y empezaba a hablar. Y claro, el otro día andaba con un colega por la calle y le dije: joder, quiero contar esto de si existe esto de que si se dice se hace o si se escribe se empieza a hacer. Y me dijo: sí, hombre, esto está como muy de moda o ha estado de moda, no recuerdo muy bien, que es lo de lo performativo. Claro, me quedé un poco loco y miré en Wikipedia y dije performativo. Y lo performativo creo que es la reflexión que tendré a partir de ahora. Lo performativo viene del rollo de la lingüística, que es que si dices yo juro, en el enunciado está el propio hecho de hacerse. Yo juro, pues ya está, ya se ha convertido en realidad porque acabo de juraros. Si yo dijese yo os bautizo,
pues no valdría, porque no soy sacerdote. Pero si digo, yo os bautizo, es performativo, porque como soy sacerdote, os podría haber bautizado ahora mismo. ¿Entendéis un poco el concepto de lingüístico? Vale. Claro, yo me lo he llevado, claro, siguiendo navegando en esta historia, me he dado cuenta que existe una filosofía de lo performativo, que son unos filósofos que empezaron a pensar que lo que se dice se empieza a hacer. Y más allá, más performativo que todo eso, es que lo que se escribe se empieza a hacer. Y esto realmente es lo que más he aprendido, que si eres capaz de describir tu idea de negocio, preguntarte cosas tan sencillas como qué, cuándo, cómo y por qué, y te pones a hacerlo, salga mal o bien, se empieza a hacer eso. Y al final, yo lo he querido simplificar en algo que he dicho, ostras, si es que al final los refranes vienen muy bien, que son en 2 frases de barrio, que son, si lo propones, te la comes, que es la frase, y lo que se dice, se hace. Y nada, y muchas gracias.